Algunos cristianos se meten en problemas porque olvidan los límites. Son perfeccionistas por naturaleza, se la pasan recriminándose a sí mismos por su falta de progreso. Después de todos estos años debería estar mucho más avanzado de lo que estoy, y no hacen más que castigarse a sí mismos, en lugar de seguir adelante. Aquí es donde recordar los límites te ayudará. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, probablemente todos conocemos a una persona así. Entonces, ¿cuáles crees que sean los límites saludables para un cristiano? Bueno, nunca llegamos a ser totalmente como Cristo en esta vida. Cuando lo veamos, entonces seremos plenamente como Él. Ahora, en la vida cristiana, debemos crecer en santidad, debemos crecer en piedad, en semejanza a Cristo, pero nunca llegamos al punto en que ese proceso se complete de este lado de la gloria. Siempre hay límites, siempre existe el conflicto de la carne y del espíritu, y es muy importante recordarlo porque si no, me estaré castigando y no veré avance. Así que necesito buscar la piedad, pero al mismo tiempo, reconocer que no hay perfección de este lado del cielo. Entonces, Colin, lo que estás queriendo decir es que necesitamos examinarnos cuando pecamos, confesar ese pecado y, como dijiste, no castigarnos demasiado por eso. Exacto. Esto es como intentar caminar sobre un tablón muy angosto. Puedes caerte por cualquiera de los dos lados, y algunas personas se caen del lado del autocastigo, otros se caen del lado de no ver progreso. Debemos progresar, pero castigarnos nunca será parte de cómo lograrlo. Muy bien, vamos a ver eso más a fondo en el mensaje de hoy. Así que espero que abras tu Biblia y nos acompañes en Mateo capítulo 4, versículo 9, mientras continuamos con el mensaje Bienaventurados los pacificadores. Aquí está el pastor Colin. Ser un pacificador debe comenzar con el cultivo de la paz en tu propio corazón, y eso es un resultado directo de la búsqueda de la pureza. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura y después pacífica. De la paz que crece y se cultiva dentro del corazón de un creyente que crece y madura, surge la capacidad de ser un pacificador, de llevar lo que está creciendo dentro del corazón a las vidas de los demás. La mayoría de nosotros podremos pensar en una relación o relaciones que no terminaron como nos hubiera gustado. Vivimos en un mundo caído en el cual somos pecadores en proceso de recuperación. Otros cristianos están en la misma posición. A veces nos encontramos como se encontró David con su propio hijo, en una posición en la que no fue capaz de hacer las paces con él. De ahí surgió el Salmo 55, simplemente de la agonía. No pudo restaurar la relación con su propio hijo. ¿Y cómo vives con eso? Es una lucha que tal vez muchos de nosotros enfrentaremos en algún momento de la vida. Quieres ser un pacificador en un mundo fracturado, pero la realidad es que no siempre sucede. El mundo persigue a los cristianos, por lo que no la encontraremos ahí. Toda esta serie trata sobre una palabra importante, santificación. Esa es la palabra. ¿Qué es la santificación? Se trata de cómo crecer como cristiano. Se trata del crecimiento espiritual del cristiano. Se trata de la madurez cristiana y de cómo se ve eso en la práctica, en la vida diaria. Y la santificación es un viaje en el que cada cristiano progresa, pero ningún cristiano completa ese viaje en esta vida. Esto es realmente importante de entender. La justificación es un evento, es un regalo de Dios. Llegas a la fe en Jesucristo y pasas de las tinieblas a la luz y a la vida. Pasas de la condenación al perdón. Tus pecados son perdonados y ahora estás en Cristo. Eres salvo. Pero la santificación es un proceso, es un viaje. Es un viaje en el cual toda persona que es cristiana está recorriendo un camino. Si no estás en ese viaje, no eres cristiano. Todo cristiano está en ese viaje. Todo cristiano progresa en ese viaje. Pero ningún cristiano completa ese viaje de este lado del cielo. No hay perfección cristiana en esta vida. Tener pureza de corazón para querer una sola cosa, hambre y sed de justicia, someterse humildemente a la voluntad de Dios,
Todas estas son dimensiones de nuestro crecimiento cristiano, de nuestra santificación. Piensa en estas bienaventuranzas tal como las hemos estado aprendiendo. Piensa en ellas como un grupo. El comienzo de todas estas cosas está en el corazón de cada hijo de Dios. ¿Acaso no tienes hambre y sed de justicia? ¿No deseas ser alguien que quiere una sola cosa y busca vivir para Cristo por encima de todo lo demás? ¿No te lamentas por tus pecados, al menos en cierto grado? Los comienzos de estas cosas están en cada cristiano, pero el comienzo y la culminación son dos cosas muy diferentes. Por eso, cada vez que miramos las bienaventuranzas y nos miramos a nosotros mismos como en un espejo, siempre tendremos dos reacciones. La primera, estaremos agradecidos por la gracia de Dios por la cual este viaje ha comenzado para nosotros. Y la segunda, seremos grandemente humillados por el progreso que todavía tenemos que alcanzar. Comprender todo este asunto de la santificación es un tema que inquieta a muchas personas. De hecho, he descubierto a lo largo de los años que hay más cristianos inquietos por el tema de la santificación que por cualquier otra doctrina cristiana. Algunos carecen de progreso porque no logran ver aquello en lo que podrían convertirse. Dicen, bueno, sé que soy perdonado y eso es bueno y voy al cielo, pero realmente no tienen ninguna visión del crecimiento que podrían llegar a tener. Luego hay otros que tienen una visión tan clara de lo que Dios los llama a ser, que se sienten aplastados por su propia falta de progreso. Hay una confusión y desánimo en cuanto a esto. Es aquí que necesitamos desesperadamente un pensamiento bíblico. Y quiero compartir contigo 3 palabras que encontré hace 20 años y que me han ayudado mucho desde entonces. Me parece, si no me equivoco, que nunca he compartido esto en un mensaje, pero creo que te será útil para pensar no solo en estas bienaventuranzas, sino en todas, y de hecho en toda la doctrina de lo que significa vivir la vida cristiana. ¿Deseas saber lo que sigue a continuación? Pues quédate con nosotros. Vamos a regresar a este mensaje, Bienaventurados los pacificadores, en un momento. Si deseas volver a escuchar este mensaje o cualquier otro episodio de esta serie, puedes hacerlo visitando nuestra página web abrelabiblia.org. Además, el pastor Colin ha escrito un libro basado en el tema de esta serie titulado Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Visita abrelabiblia.org/libros y descarga tu ejemplar hoy mismo. También encontrarás disponible una versión en audiolibro de manera gratuita. Si deseas escribirnos a través de WhatsApp, puedes enviarnos un mensaje al 1-630-259-6811. De nuevo, el número es 1-630-259-6811. Nuestro sitio web abrelabiblia.org y nuestro número de WhatsApp 1-630-259-6811. Ahora regresemos al mensaje. Escuchemos al pastor Colin. Hace muchos años atrás, en una conferencia en Londres, el predicador y autor John Stott hizo referencia a un pequeño libro titulado Pensamientos sobre la Santidad Cristiana. No suena como el tema más emocionante del mundo, ¿verdad? En el siglo XIX, la mayoría de la gente leía libros principalmente porque sentía que había algo que ganar del autor, y por lo general no dependían de títulos llamativos ni portadas coloridas. Y en lo personal pienso que ese principio debería seguir siendo utilizado hoy en día. A quien lees es mucho más importante que lo que lees. Elige bien a quien lees. Elige libros por autores, no por sus títulos. Elige libros que vayan a dar forma a tu vida por el hecho de que sabes suficiente sobre el autor para saber que es una persona comprometida con Cristo y por lo tanto, algo de eso puede filtrarse a tu alma a través de lo que esa persona piadosa ha escrito. Elige por el quién y no por el qué. Esto es solo un pequeño comentario, pero alguien me dijo eso hace años y me ha ayudado inmensamente. Me ha ayudado a ahorrar cientos de horas en tiempo perdido. Ahora, volviendo al pequeño libro que citó John Stott, en él el autor trata con 3 palabras que han sido sumamente útiles para mí. Y las palabras son
objetivos, límites y posibilidades. Estas tres palabras me han ayudado inmensamente a entender la vida cristiana. Objetivos, límites y posibilidades. Sobre objetivos, él dice que el objetivo supremo del Evangelio es que seamos santos. Él identifica estos objetivos para cada cristiano. Ser como Cristo, a quien sin haberlo visto amamos. Desplazar al yo del trono que solo le pertenece a Dios. No hacer ni el más mínimo compromiso con el pecado. ¿No es esa última una frase maravillosa? Oh Dios, por tu gracia, eso es lo que quiero hacer esta semana. No quiero hacer ni el más mínimo compromiso con el más pequeño pecado. Y cito del libro, no aspiramos a nada más que a caminar con Dios todo el día y a permanecer cada hora en Jesucristo, a amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el objetivo que debe ser el objetivo de cada cristiano. Si eres cristiano, tu corazón resonará con eso y dirás, amén, ese es mi objetivo, eso es lo que quiero para mi vida. Luego pasa a la segunda palabra, límites. Él dice, y cito, me refiero no a límites en nuestros objetivos, pues no debe haber ninguno, ni límites en la gracia divina misma, pues no los hay. Me refiero a límites causados en los logros reales por nuestra parte de la santidad cristiana. Habrá límites hasta el final y límites muy humillantes, pues será un pecador quien camine con Dios. Al pensar en esta serie sobre las bienaventuranzas, habrá límites en cuanto a lo que logres alcanzar en cada una de ellas. Lo que realmente alcances en términos de pureza de corazón, de querer una sola cosa, lo que realmente alcances en términos de someterte humildemente a la voluntad de Dios, lo que alcances en términos de tener hambre y sed de justicia y de lamentarte por tus pecados. Y también habrá límites en lo que alcances en cuanto a tu llamado como pacificador. La paz nunca es completa en esta vida. El mundo te perseguirá, te odiará, dirá toda clase de cosas negativas contra ti. No habrá paz ahí, incluso dentro de la familia cristiana. Romanos 12:18 es un texto profundamente útil en cuanto a esto. Pablo dice, si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos. La naturaleza de la pacificación es que hay más de una parte involucrada. Y puede haber situaciones donde simplemente no sea posible. David descubrió eso con respecto a su hijo Absalón. Pero si es posible y en cuanto de ustedes dependa, mira tu parte en el conflicto y trata de buscar la paz con todos. De manera que tenemos objetivos, primera palabra, segunda palabra, límites y entonces la tercera palabra, posibilidades. El autor dice, es posible, por la gracia de Dios, vivir en paz en medio de la presión. Es posible tener los afectos y la imaginación purificados a través de la fe. Y es posible ver la voluntad de Dios en todo. Y termina la frase diciendo, y no con un suspiro, sino con una canción. Y creo saber lo que significa decir ante circunstancias difíciles, bueno, supongo que esa es la voluntad de Dios, así que tendré que aceptarla. Esa es la voluntad de Dios con un suspiro. Y entonces recuerdo a Pablo y a Silas en la cárcel, y esa es la voluntad de Dios para ellos. ¿Y qué están haciendo? Están cantando. Están encontrando gozo en que la mano de Dios está sobre ellos. Recientemente tuvimos un servicio fúnebre en mi iglesia. Fue un servicio de celebración y tuve el privilegio de ser parte de él. Celebramos la vida de una querida hermana que murió de cáncer. Esta hermana nos mostró el resplandor de su testimonio y el brillo de su rostro, sometiéndose a la voluntad de Dios, no con un suspiro, sino con una canción. La visité poco tiempo antes de que fuera con el Señor y sus últimas palabras fueron, mañana, a esta hora, ya estaré en mi hogar. Así se ve someterse a la voluntad de Dios con una canción. Entonces, a nuestras tres palabras, objetivos, límites, posibilidades. Y si puedes captar estas tres palabras y estructurar su aplicación en tu vida, habrás avanzado en la comprensión de lo que trata la vida cristiana. Mira,
Cada cristiano está unido con respecto al objetivo. Si no tienes el objetivo, entonces probablemente aún no seas cristiano, porque el Espíritu Santo dice dentro del corazón de cada creyente, sí, caminar con Cristo y amarle, eso es lo que quiero. Tal vez estés lejos, pero ese es tu objetivo. Aquí es donde entramos en dificultades. Algunos cristianos se meten en problemas porque olvidan la segunda palabra, límites. Son perfeccionistas por naturaleza. Se la pasan recriminándose por su falta de progreso. Después de todos estos años debería estar mucho más avanzado de lo que estoy. Y no hacen más que castigarse a sí mismos en lugar de seguir avanzando. Así que recordar los límites te ayudará. De lo contrario, te quedarás paralizado como un venado ante los faros de un automóvil. Pero otros se sienten obstaculizados porque no ven la tercera palabra, las posibilidades. Han abandonado toda esperanza, han creído que Cristo puede perdonarlos, pero no han comprendido lo que Dios puede hacer por ellos. Les resulta muy difícil imaginar una mejor versión de ellos mismos, y por eso dicen, bueno, tengo que aceptar lo que soy. Nunca seré muy diferente a esto. Y hay una tristeza en ellos porque no tienen mucha esperanza de ser diferentes o de progresar en Cristo. Necesitan ver las posibilidades. Objetivos, límites, posibilidades. Esto es lo que necesitas para un enfoque bíblico equilibrado de la santificación y de tu vida cristiana. 3 frases. Abraza el objetivo, reconoce los límites y ve tras las posibilidades. Nunca serás todo lo que te gustaría ser en términos de tus logros hasta que estés con Cristo en el cielo. Cuando lo veamos, seremos como Él. Abraza el objetivo, reconoce los límites, pero ve tras las posibilidades. Esto ha traído a mi mente una oración de Robert Murray McCheyne, que he usado mucho en el pasado y que me alegra que haya vuelto ahora a mi mente. Él oró de esta manera: «Oh Dios, hazme tan santo como sea posible para un pecador perdonado». ¿Ves las posibilidades? ¿Ves el objetivo? ¿Ves los límites? Él lo entendió. Hazme tan santo, oh Dios, como sea posible para un pecador perdonado. Lleva un diario, escribe eso en tu libro de oraciones y úsalo. Señor, hazme tan santo como sea posible para un pecador perdonado. Objetivos, límites, posibilidades. Lo que significa ser un pacificador. Y entonces, para ir concluyendo, ¿por qué los pacificadores son llamados hijos de Dios? Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Porque Dios mismo es el Dios de paz. Bellamente descrito de esa manera en las Escrituras. Piensa en lo que eso significa a la luz de quien es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en amor, en un propósito, sin tensión dentro de la deidad, Dios de paz. Y Cristo viene al mundo como el príncipe de paz. Él viene para hacer la paz. Efesios dice que Él es nuestra paz. Lo hace derramando su sangre en la cruz. El Espíritu Santo es el Espíritu de paz. Recuerda, Él desciende sobre el Señor Jesús durante su bautismo. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se le ve? Se le ve como una paloma. Y todos sabemos lo que eso significa, el Espíritu de paz. La mayor revelación de la gloria de Dios se hace en la cruz, donde su amor y su justicia se encuentran. ¿Y por qué se encuentran su amor y su justicia? Porque Él está haciendo la paz a través del derramamiento de su sangre en la cruz. Así que Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto significa que cuando haces algo en pos de la paz, se manifiesta en ti un reflejo reconocible de la gloria suprema de Dios. Incluso si el mundo no lo reconoce, los ángeles dicen, qué parecido al Padre es ese hijo, qué parecida al Padre es esa hija. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Oh Dios,
Hazme tan santo como sea posible para un pecador perdonado. Da forma a mi vida por tu gracia y atrae mi corazón cada vez más hacia ti. A través de Cristo nuestro Señor, por quien oramos. Amén. Con esta oración hemos concluido el mensaje de hoy. Bienaventurados los pacificadores hace parte de nuestra serie Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Y no sé si a ti te ha ocurrido lo mismo, pero a mí me ha parecido muy útil el poder ver la manera en la que Dios hace la paz y la manera en que nos pide hacer la paz. Y la solución es no aferrarnos a nuestros derechos, sino movernos y enfrentar el problema, movernos hacia el problema, amar antes de ser amado. Y bueno, tal vez quisieras volver a escuchar este mensaje y puedes hacerlo. Visita nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí, además de escuchar el programa en línea, puedes suscribirte a nuestro podcast de manera gratuita. Y si esta serie ha sido de bendición para ti, nos gustaría proveerte una copia del libro del pastor Colin titulado Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Y Colin, usaste una analogía para describir las bienaventuranzas. Cuéntanos acerca de eso. Pues imaginas una serie de 7 anillos suspendidos en el techo y a una persona columpiándose en el primero, tratando de alcanzar el segundo, y luego columpiándose en el segundo para alcanzar el tercero. Podrás tener una analogía muy útil para las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas nos dicen lo que significa ser bendecido y cómo podemos buscar esa bendición. Así que una de las bienaventuranzas nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, y piensas, ¿pero cómo llego ahí? Pues para llegar a la sexta bienaventuranza, tienes que columpiarte en el anillo de la primera hasta llegar a la segunda, y luego al tercer anillo, al cuarto anillo y así sucesivamente. Así que esto realmente responde a la más importante de las preguntas: ¿cómo crezco en mi vida cristiana? Y todo comienza sosteniéndote del primer anillo, que está al alcance de todos, porque Jesús comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Comienzas cuando sabes que estás en el lugar donde no tienes nada y necesitas recibir de Cristo lo que solo Él te puede dar. Nos encantaría regalarte una copia del libro de Colin titulado Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Puedes descargar tu copia gratuita visitando abrelabiblia.org/libros. Descarga tu ejemplar hoy mismo. También encontrarás disponible una versión en audiolibro de manera gratuita. Si deseas contactarnos a través de WhatsApp, puedes enviarnos un mensaje al 1-630-259-6811. De nuevo, el número de WhatsApp es 1-630-259-6811. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y espero que nos acompañes en los siguientes episodios. ¿Qué puedes hacer realmente para promover la paz? ¿Cómo se ve en la práctica un proceso de pacificación? Descúbrelo la próxima vez aquí en Abre la Biblia.